Hola, ¿qué tal, hermanos? Un saludo en Cristo Jesús. Continuamos con la lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 13. Y ya en el video pasado hablábamos de las 7 cabezas, las 7 logias de los masones que la Virgen María nos describe con el Padre Gobi y que el libro del Apocalipsis nos describe a esta bestia que emerge del mar. Hoy vamos a ver otra característica que van a ser los 10 cuernos. Escuchemos lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 13, titulado La bestia y el falso profeta. Entonces vi una bestia que sube del mar, tiene 7 cabezas, que ya dijimos, son las 7 logias de los masones en el mundo, y 10 cuernos. Ahora, hasta aquí me quiero detener aquí, ¿por qué? En el video pasado ya explicamos más acerca de este capítulo, pero hoy vamos a ver los 10 cuernos. Para ello vamos a basarnos en la revelación que la Virgen María le da al Padre Gobi y que este mensaje es del 3 de junio de 1989 y que está titulado así: La bestia semejante a una pantera. Hoy vamos a ver donde nos quedamos el video pasado, para yo ya no leer todo. Dice así: Las 7 cabezas indican las varias logias masónicas que obran en todas partes de una manera solapada y peligrosa. Ya vimos el video pasado cuáles son esas 7 logias. Te invito a ver el video pasado por si no lo has visto. Y luego dice, esta bestia negra tiene 10 cuernos. Ahora vamos a ver, esto es lo que, para este video es lo que nos importa. ¿Qué son esos 10 cuernos? Y sobre los cuernos 10 diademas, que son signos de dominio y de realeza. Es decir, son, digamos, reyes. Y luego dice, la masonería domina y gobierna en todo el mundo por medio de los 10 cuernos. Fíjense cómo entonces estas 7 logias de los masones dice que ¿qué? Que gobiernan en todo el mundo por medio de ¿qué? De los 10 cuernos, pero aquí dice, el cuerno en el mundo bíblico siempre ha sido un instrumento de amplificación, un modo de hacer escuchar más fuertemente la propia voz, un importante medio de comunicación. Entonces aquí está diciendo que desde el Antiguo Testamento, y eso lo sabemos por los judíos, que a través de los cuernos, sí, se comunicaban, se daba un mensaje. Y aquí se dice que entonces estas logias gobiernan a través de ¿qué? De esos 10 cuernos, es decir, a través de ¿qué? De los medios de comunicación. Dice, por eso Dios ha comunicado a su pueblo su voluntad por medio de 10 cuernos, que han hecho conocer su ley, los 10 mandamientos. Entonces fíjate cómo aquí la Virgen María dice que Dios a través de 10 cuernos ha hecho comunicar su voluntad. Y su voluntad dice que son esos 10 cuernos para Dios, en el significado de Dios, dice que son los 10 mandamientos. Y como el anticristo quiere imitar todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que pasa? Si Satanás quiere imitar todo lo de nuestro Señor Jesucristo, él también quiere difundir su decálogo a través de 10 cuernos, que van a ser 10 mandamientos del anticristo, que van a ir en contra de los 10 mandamientos de Dios. Y dice así, por eso Dios ha comunicado a su pueblo su voluntad por medio de 10 cuernos que han hecho conocer su ley, los 10 mandamientos. Quien los acoge y los observa anda en la vida por el camino de la divina voluntad, de la alegría y de la paz. Quien hace la voluntad del Padre acoge la palabra de su Hijo y participa en la redención llevada a cabo por él. Jesús da a las almas la misma vida divina a través de la gracia que él ha recibido con su sacrificio realizado en el Calvario. La gracia de la redención es comunicada por medio de los 7 sacramentos. Con la gracia se insertan con el alma gérmenes de vida sobrenatural que son las virtudes. Entre ellas, las más importantes son las 3 virtudes teologales y las 4 cardinales: fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. El sol divino de los 7 dones del Espíritu Santo, al sol divino de los 7 dones del Espíritu Santo, estas virtudes germinan, crecen, se desarrollan cada vez más y así conducen a las almas por el camino luminoso de amor y de la santidad. Importante recalcar esto. Muchos dicen, no, pero es que ya en el bautismo ya tengo los 7 dones del Espíritu Santo y soy hijo de Dios. Sí, pero no ha germinado. Por eso se tiene que celebrar el ¿qué?
la vida sacramental. Por eso aquí la Virgen María le dice que a través de los sacramentos vamos a llenarnos ¿de qué? De toda la gracia, ¿sí? No nada más basta el bautizo, tenemos que tener sacramento de la comunión, sacramento de la confirmación, sacramento de la confesión, sacramento de la unción de enfermos, sacramento del matrimonio o del orden sacerdotal según tu vocación. Tenemos que tener 6 sacramentos en total. ¿Para qué? Para poder llenarnos de la gracia, para que los dones y los carismas que recibimos a través del bautizo, a través del Espíritu Santo, puedan ¿qué? Germinar y dar frutos. Por eso no nada más es, yo creo en Jesús y ya, yo ya me bauticé y ya. No, tienes que tener una vida después del bautizo acorde a los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que fructifiques esos dones. Si no, te va a pasar como la parábola de los talentos. Escondiste tus talentos por miedo y nunca diste fruto. Ajá. Y luego dice, objetivo de la bestia negra, es decir, de la masonería, es de la de combatir de una manera disimulada, pero tenaz, para impedir a las almas recorrer este camino indicado por el Padre y por el Hijo e iluminado por los dones del Espíritu Santo. Fíjense que entonces por eso la masonería, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la masonería? Que este camino que la Virgen María nos está diciendo que es a través de los sacramentos, a través de fructificar los dones y los carismas del Espíritu Santo, que es obedeciendo los mandamientos de Dios. Fíjense cómo esta bestia negra, que va a ser el anticristo, que van a ser las 7 logias de los masones, van a querer ¿qué? Desviarnos del camino de Dios, desviarnos de sus mandamientos, desviarnos de los sacramentos. Por eso actualmente, hoy en este momento, podemos ver que cuánta gente hoy se quiere casar. ¿Qué es lo que te dice la gente? No, ¿para qué nos casamos? Mejor así. Esa es una de las cosas que a través de la propaganda y los medios de comunicación los masones han difundido para que la gente diga, ¿para qué me caso? No pasa nada, vamos a vivir en unión libre. ¿Para qué bautizo a mi hijo? ¿Para qué voy al catecismo a recibir la comunión y la confirmación? Así estoy bien. ¿Para qué me voy a confesar si no sirve de nada hablar con un hombre? ¿Para qué voy a recibir el sacramento de la unción de enfermos si eso nada más le van a poner un aceitito, no sirve de nada? O el padre es más pecador que yo, ¿para qué vamos a traer un sacerdote para que ponga la unción de enfermos? ¿O para qué te vas como sacerdotes y mira cómo viven ellos? Mira los sacerdotes que violan a los niños, que son que tienen mujer, que se casan, que andan en las fiestas, que andan en las borracheras. ¿Para qué vas a ser sacerdote? Eso no existe. O eso es para sacar dinero, ¿no? Mucha gente que empieza a decir eso. Pues todo ese tipo de cosas viene de los masones, de las 7 logias que hablábamos en el video pasado. Su trabajo en el mundo es que desvirtúen ¿qué? Los sacramentos, que para el mundo no sea importante recibir un sacramento, que te dé igual. Si estás bautizado, bien, y si no, también. Si estás confirmado, bien, y si no, también. Si estás casado, bien, y si no, también. ¿Para qué? ¿No? Entonces, esa es la finalidad de los masones. Y luego, también, ¿cuál es otra finalidad? No obedecer los mandamientos. ¿Para qué vas a ir a misa? ¿Sí? ¿Para qué vas a honrar a tu padre y a tu madre? Total, tu papá y tu mamá te abandonaron, ¿sí? La van a pagar. O tus papás ya están grandes, ellos que los cuide, mándalos a un asilo, ¿no? O para qué vamos a comulgar. ¿Para qué vas a misa a comulgar? Vámonos de fin de semana. Ahorita vamos a ver todo eso, pero simplemente te estoy dando un panorama para que veas cómo los masones van actuando. ¿Para qué? Para alejarnos de la vida de los 7 sacramentos y de la vida de los 10 mandamientos. Esa es la finalidad del anticristo y de la finalidad de las 7 cabezas, ¿sí? Que es la masonería y que van a ocupar esos 10 cuernos. ¿Para qué? Para alejarnos de la ley de Dios y de los sacramentos. Escucha. Objetivo de la bestia negra, es decir, de la masonería, es la de combatir de una manera disimulada pero tenaz para impedir a las almas recorrer este camino indicado por el Padre y por el Hijo e iluminado por los dones del Espíritu Santo. En efecto, si el dragón rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios y por ello difunde el error del ateísmo, el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo. Fíjense, entonces,
Tenemos que el dragón rojo lo que quiere es negar la existencia de Dios. ¿Cómo? A través de los ateos, el ateísmo marxista, ¿sí? A través del ateísmo lo que se busca es no creas en Dios, Dios no existe. Como no me lo puedes comprobar científicamente, entonces Dios no existe, ¿no? Como yo no lo puedo ver ni lo puedo tocar, entonces no existe. Y luego aquí dice que la masonería, ese es el objetivo del dragón rojo. Pero viene en su ayuda esta bestia que emerge del mar a través de ¿qué? De los masones, que el objetivo de las logias es blasfemarlo. Lo que te decía, ¿para qué te confiesas? ¿Para qué te casas? Eso es blasfemar. ¿Por qué? Porque estás negando los sacramentos. Está haciendo que niegues de los 10 mandamientos. ¿Para qué obedeces la ley de Dios si Dios no te va a dar de comer? ¿Para qué obedeces los 10 mandamientos si mira cómo les va a los que están en la iglesia o mira cómo son? ¿Para qué obedeces los mandamientos si no te permiten disfrutar de la vida, tener más de un novio, tener más de una novia, irte con las prostis, ¿sí? Irte con las cariñosas? ¿Para qué? No obedezcas, ¿sí? Entonces es blasfemar, es decir, burlarse de los 10 mandamientos de Dios y burlarse de los sacramentos. Continuamos y dice, la bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada contra todos aquellos que habitan en el cielo. La mayor de las blasfemias es el de negar el culto debido solo a Dios, para darlo a las criaturas y al mismo Satanás. He aquí porque en estos tiempos, tras la perversa acción de la masonería, se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico. Ya vimos en el video anterior que las misas negras y el culto satánico, ¿qué es lo que hacen? Tienen la acción de ¿qué? De atacar. Porque aquí dice, he aquí que en esos tiempos, tras la perversa acción de la masonería, se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico. Recuerden que ahí se profana la Eucaristía. Por eso todos los servidores de las iglesias deben de estar alerta, porque hay gente que nada más va y comulga, pero que sale después de la comunión, ya no se queda en la misa y se llevan las Eucaristías. Por eso es importante que los sacerdotes den el cuerpo y la sangre de Cristo. Dándolas bajo esas dos especies es difícil profanar la Eucaristía. Y los servidores tienen la obligación también en sus parroquias de estar al pendiente. A mí me ha tocado ver cuál es el movimiento de estas personas que van a robarse la Eucaristía. Hacen que comulgan y se salen de repente. Entonces, aquí debe de haber unión y fortaleza de los servidores y del sacerdote. ¿Para qué? Para cerrar la parroquia. ¿Pueden ustedes cerrar la parroquia? ¿Hasta qué? Hasta que termine la Santa Misa. De esa manera ya no va a haber profanación y que los servidores estén atrás cuando se comulga, o que estén, digamos, que estén al pendiente, que unos estén al frente para que la gente no se lleve la Eucaristía o no la saque de su boca, y que estén hasta atrás, al final, para que llegando atrás no la saquen o no la guarden en su bolsita o no se la lleven y salgan de la parroquia. Eso se necesita, para eso se necesita ¿qué? Un grupo fuerte de servidores. Si los servidores mismos no se dan cuenta a veces, pues cómo vas a hacer esa fuerza en las parroquias. Esto se puede hacer, sí, pero todo tiene que ser ¿qué? Autorizado por el sacerdote. Que el sacerdote los prepare, que el sacerdote les diga qué se tienen que hacer. Yo ahorita estoy dando nada más ideas de lo que se puede hacer, y de esa manera se va a evitar ¿qué? La profanación. ¿Por qué? Porque en las misas negras de las que habla aquí la Virgen María, el Padre Gobi, es ahí donde utilizan la Eucaristía para burlarse de nuestro Señor, pisotearla, la llenan de orines, la llenan de popó y se burlan de esa manera del cuerpo consagrado y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, he aquí por qué en estos tiempos, tras la perversa acción de la masonería, se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico. Además, la masonería obra con todos los medios para impedir que las almas se salven, y que de este modo quiere volver inútil la obra de la redención llevada a cabo por Cristo. Si el Señor ha comunicado su ley con los 10 mandamientos, la masonería difunde por todas partes, con la potencia de sus 10 cuernos, una ley que es completamente opuesta a la de Dios.
Por eso está titulado así el video, el decálogo del anticristo, el decálogo de la bestia que emerge del mar, el decálogo de los masones, de las 7 logias masónicas. Y ahorita vamos a ver cuál es ese decálogo del anticristo, ¿sí? Y dice aquí, esa ley completamente opuesta a la ley de Dios. Escuchen bien, dice, al mandamiento del Señor, no tendrás otro Dios más que a mí, es decir, al primer mandamiento de Dios, no tendrás otro Dios más que a mí. Aquella construye otros falsos ídolos frente a los cuales hoy muchos se postran en oración. Fíjense cómo se dice que entonces, contra el primer mandamiento, fíjense cómo el anticristo quiere hacer esa ley de ¿qué? Que tengas otros dioses, que el Dios de la Iglesia Católica no es el único Dios y que los judíos pueden tener a su Dios y que los protestantes pueden tener a su Dios Jesús a como ellos quieren, y que si tú crees en Buda, puedes tener a Buda como Dios, etcétera. Hoy te voy a dar algunos ejemplos que anoté aquí. ¿Por qué? Porque hablamos de qué, de que el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y que no tendrás otros dioses fuera de él. ¿Qué es lo que pasa hoy en México, por ejemplo, y en América Latina? Se tiene otro falso Dios que es conocido como la Santa Muerte, que repetimos, no es santa, porque la muerte no es santa. Cristo derrotó a la muerte. Pero ¿qué es lo que pasa con estas sectas de los masones del anticristo? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ellos lo que quieren es que creas en otros dioses. Y por eso ponen y le llaman Santa Muerte. ¿Para qué? Para que le rinda culto a la gente. Como Dios no me hace caso, como yo estoy en la Iglesia Católica y me va mal, entonces me voy con la muerte, porque la muerte sí me hace caso, la muerte sí me escucha. A ella le voy a pedir y ella me responde más rápido. Entonces, de esa manera, fíjense cómo los masones han trabajado en el mundo para que hoy se tenga no nada más a la Santa Muerte. También tenemos, por ejemplo, a los jugadores. Muchos que dicen, oye, Lionel Messi es un Dios para mí, ¿no? Cristiano Ronaldo es Dios, juega como Dios, ¿no? ¿No han escuchado ese tipo de lemas en las frases de las televisoras? Es como juega como Dios o es un Dios. Fíjense cómo la gente va endiosando a jugadores, a cantantes, artistas, endiosas lo que te conviene, lo que te gusta. Ajá. ¿Y qué más? Hay gentes que creen en Buda, ¿no? Que dicen es que para mí Buda es Dios. Hay gentes como en la India que tienen a los elefantes como deidades, como dioses, en fin. Simplemente aquí te quise dar un ejemplo para que vayamos viendo cómo esto se va, cómo esto se va cumpliendo, ¿no? Y luego dice así, al mandamiento, segundo mandamiento de Dios, fíjense cómo actúan los masones para ir en contra de la ley de Dios, y dice, al mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, aquella se opone con las blasfemias contra Dios y su Cristo, de muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a una marca comercial indecorosa su nombre y hacer películas sacrílegas sobre su vida y sobre su divina persona. Fíjense cómo entonces también están trabajando los masones. ¿Para qué? Para que a través de las marcas comerciales y de las películas, cine, televisión, radio, se burlen de el segundo mandamiento de Dios, que dice, no jurarás el nombre de Dios en vano, no jurar el nombre de Dios. Y muchos dirán, oye, ¿y esto cómo es? Te voy a dar algunos ejemplos que anoté aquí. Dice, el nombre de Jesús está escrito en playeras. ¿A poco no? A veces vemos cómo el nombre de Jesús está en la playera probablemente de tu equipo favorito en el mundo, ¿no? Entonces, eso también es una ofensa. ¿Cuál es la otra ofensa? En vasos. Si tú los tienes en vasos, en cobijas, ¿qué es lo que pasa? Estás ahí utilizando el nombre de ¿quién? De Jesús, el nombre de Dios en vano. ¿Qué otro? Según el idioma, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo algunas playeras escritos en hebreo donde dicen Yahshua Hamashiach, ¿sí? Jesús el Mesías. Y entonces de esa manera se van burlando ¿de qué? De Dios. ¿Cómo? Poniéndolos en una playera, no dándole ese respeto a Dios. Gente que dice en lugar de Jesús, ¿qué les dice? Chucho, ¿no? Eso también. ¿Por qué? Porque de esa manera te burlas del segundo mandamiento de la iglesia y la gente lo ve como algo normal. Ay, está exagerado.
Pero si el día que tú vayas a tu juicio particular y mueras, Dios te va a contar todo eso y va a contar que te burlaste de su nombre, no lo respetaste. ¿De qué otras formas dice la Virgen María el Padre Gobi? A través de la televisión y de las películas. Fíjense, una película, aquí les anoté una película que ustedes pueden corroborar. Se llama La Última Tentación de Cristo. Esta película fue en 1988, salió en la tele. Y ¿qué dice? Que Jesús, digamos como resumen, en esta película se habla de que Jesús no muere en la cruz y que se va a formar una familia con María Magdalena, la prostituta, ¿no? Entonces, sabemos que eso no está en la Biblia, sabemos que Jesús muere en la cruz para dar la vida y la salvación a nosotros como hombres y que María Magdalena fue una mujer santa después de que se arrepintió, es decir, si era prostituta, pero después de su arrepentimiento ya no siguió de prostituta. Y fíjense cómo los medios de comunicación, televisión, cómo quieren presentarte, cómo quieren tergiversar el evangelio y también burlarse del segundo mandamiento. Otra película recientemente en 2019 que salió en Netflix, que se titula La Primera Tentación de Cristo. ¿En qué consiste esta película? Que dice que Jesús es gay y que a María, la Virgen María, se le ve fumando marihuana. Entonces, solamente para darte algunos ejemplos de lo que vendría siendo esta explicación que la Virgen María le da al Padre Gobi, cómo se burlan del segundo mandamiento de la iglesia. Y luego dice, al tercer mandamiento, santificarás las fiestas, aquella transforma el domingo en weekend, en el día del deporte, de las competiciones, de los juegos, de las diversiones. También algo muy importante, ¿por qué razón? Porque, ¿qué es santificar las fiestas? Es ir a misa los domingos. Recuerda que la fiesta principal es el domingo, porque en la Santa Misa se celebra, ¿qué? El cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, ahí vamos nosotros a comulgar, a llenarnos de Jesús en nuestras vidas. Y fíjense cómo en lugar de ir a misa, esa es una de varias fiestas, pero santificar a las fiestas es ir todos los domingos a misa, porque si no vas a misa, estás en pecado mortal, ¿sí? ¿Qué otro es pecado? Las fiestas de guarda, ¿sí? Santificar las fiestas no nada más es los domingos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el 25 de diciembre, ¿sí? Tenemos que ir a misa, el 1 de enero tenemos que ir a misa. ¿Y qué es lo que pasa con la gente en esos días? Le da la resaca porque un día antes estuvieron tomando, estuvieron bailando y el 25 y el 1 de enero, que son fiestas obligatorias de la iglesia para que uno vaya a misa, ¿qué es lo que pasa? Ah, pues me dio mi resaca, me la voy a seguir curando, me la voy a seguir pachangueando, vámonos al cine, vámonos a las pirámides de Teotihuacán, vámonos a Cancún, vámonos a una playa, vámonos a las carnitas asadas, porque vamos a tener convivio con la familia. Y te voy a decir algo, no es malo lo demás, pero lo primero es la misa. Ve a misa y después vete con los primos a jugar fútbol y después vete con los amigos a jugar baloncesto, después vete al parque con tu novia si tú quieres, ¿sí? Vete al cine, vete a hacer alguna actividad que tú quisieras hacer, pero dándole el primer lugar a nuestro Señor Jesús. Y si te das cuenta, muchos no, muchos ocupan como dice aquí la Virgen María, el Padre Gobi, el weekend. Fíjense cómo la Virgen María utiliza ese término en inglés. ¿Por qué? Porque weekend, ¿qué es? Ah, es domingo, ¿no? Hablando ahora del domingo. Ah, es domingo, ¿cómo voy a ir a misa? Vámonos a cotorrear, ¿no? Es domingo, vámonos al cine. Es domingo, vámonos de fiesta. Es domingo, vámonos a tomar. Es domingo, vámonos a hacer otra cosa que no sea la misa. ¿Cómo vamos a ir a misa si es el único día que descanso? ¿Cómo voy a ir a misa si necesito despejar mi mente? ¿Cómo voy a estar en la iglesia si yo lo que necesito ese día es salir porque de por sí el trabajo es pesado, ¿no? O es el único día que tengo de descanso. Fíjense cómo la masonería misma ha hecho que nosotros, por ese tipo de actividades que tenemos, queramos disfrutar de un día. Y es que disfrutar de un día, repito, no es malo, porque no es malo el tener un día de descanso, no es malo salir a este tipo de cosas, pero ¿qué es lo que te está haciendo a través de las propagandas, de los medios de comunicación? ¿Qué es lo que te están haciendo? Que te alejes de la vida de Dios, que te alejes de qué, de obedecerle, sencillo.
Entonces, es muy importante que veamos por qué. Porque, ¿qué es lo que pasa en televisión? Ah, mira, tenemos una promoción los días domingos para comer, ¿no? Al 2 por 1. ¿Y qué es lo que hace la gente? Ah, pues hay promoción, vamos. O tenemos una promoción de viaje para Cuaresma, ¿no? Que ese día, digamos que se practica el ayuno, la abstinencia, cosas que la iglesia enseña, la oración. ¿Y qué es lo que pasa? Los medios de comunicación a través de los viajes. Ah, mira, te tenemos un paquete, ¿no? Todo pagado, todo incluido con hotel y hotel 5 estrellas y un viaje todo pagado para que te vayas a Cancún en este mes de Semana Santa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí estás yendo en contra del tercer mandamiento. ¿Por qué? Porque no estás guardando las fiestas de Dios, las que indicó. Entonces, ahora repito, salir de vacaciones no es malo, pero puedes ocupar otro día. Pero ¿qué pasa? Es la misma presión. Los gobiernos también tienen la culpa. ¿Por qué razón? Los gobiernos, algunos, la mayoría son masones. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? En lugar de poner un calendario para poder que tú vayas de vacaciones, que no sea en Cuaresma, que no sea en la Semana Santa, que sea en otras fechas. Y sin embargo el propio gobierno, por eso, repito, los masones lo que hacen es, ah, pues como los católicos celebran Cuaresma, vamos a ver qué les vamos a poner. ¿Para qué? Para que la gente no vaya a misa, para que la gente se vaya de qué, de viaje, de juego, de diversión, de cine, de bares, para convivir. Es más, hasta con la familia, porque hasta eso te engaña, ¿no? Es que convivir con la familia no es malo. Repito, no es malo, pero ¿por qué no vas con familia a la misa? ¿Por qué no vas con la familia a la iglesia? ¿Por qué no se quedan un ratito a rezar el rosario, por ejemplo? Entonces, solamente para dejar eso claro. Y fíjense cómo, repito, en nuestros tiempos, por culpa de los malos gobiernos masones, estamos teniendo este tipo y van a venir castigos por esa razón, ¿eh? No vayan a pensar que Dios no va a poner mano en esto, van a venir los castigos, por eso estamos hablando del libro del Apocalipsis. Y luego dice, al mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, aquella contrapone un modelo nuevo de familia fundado sobre la convivencia, incluso de homosexuales. Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque como dice aquí, que está poniendo que en contra del mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre, la convivencia ilícita para Dios. Y es que miren, hoy hay convivencia entre homosexuales, entre lesbianas, ¿y qué es lo que pasa? Ahí no se puede formar una familia, ahí no puede haber un padre ni una madre. El cuarto mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre, pero también dice el libro de Génesis, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y forman una sola carne. ¿Qué otro mandamiento da Dios en el Génesis? ¿Qué le dice a Adán y Eva? Sí, pueden procrear, sometan a toda criatura y pueden procrearse, procréense, es decir, tengan hijos. Entonces, si te das cuenta, cuando aquí habla la Virgen María, el Padre Gobi le está diciendo que ahorita en nuestros tiempos, con tanto homosexual y con tanta lesbiana, ya no puedes procrear, no puede haber un hijo ahí, no puede haber papá y mamá. Ahí está violando también otro mandamiento de el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. ¿Por qué? Nunca dice la Biblia. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a otro hombre y forman una sola carne. O no dice, y la mujer deja a su padre y a su madre y se une a otra mujer y forman una sola carne. Está hablando de sexos opuestos. Entonces fíjate cómo a través de todos estos, repito, propaganda de la bandera multicolor del arco iris, ¿qué es lo que está pasando? Es algo normal. Es un movimiento moderno. Es que tú eres antiguito, ¿no? Y no estás en la modernidad. Hoy ya se puede vivir y convivir hombre, hombre y mujer. Déjalos ser felices, ¿no? ¿A poco no hay lemas así? Déjalos vivir, tú ya viviste. Es su gusto, déjalo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está yendo en contra del mandamiento de Dios. Ajá. Entonces, solamente para que lo vayan anotando. Y luego dice, al mandamiento no matarás, quinto mandamiento. ¿Cómo ataca la masonería el quinto mandamiento? Dice, aquella ha logrado hacer legitimar en todas partes el aborto, hacer aceptar la eutanasia, hacer casi desaparecer el respeto debido al valor de la vida humana. Fíjense cómo entonces a través de en estos últimos tiempos estamos viendo eso. Fíjense,
es legal aquí en México y ya casi en el mundo entero, es legal el aborto. Ya hay una ley que permite abortar a las mujeres, inclusive a los 2 meses, 3 meses, 9 meses, pero ya es legal. Y repito, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Estás matando. Tanto el gobernante o los masones que hicieron estas leyes forman parte de ese homicidio, tanto los legisladores y todos los licenciados que dieron su voto para que fuera legal, también nosotros como como ciudadanos. Si tú como ciudadano votaste, por ejemplo, aquí en México, todos los ciudadanos que votaron por Morena, por Andrés Manuel López Obrador y por Claudia Sheinbaum, todos ellos que votaron por ellos, como ahorita Morena con Claudia y Andrés Manuel ya legalizaron el aborto, están legalizando el aborto, ¿qué va a pasar? Tú como ciudadano, al darle su voto, también formaste parte de ese homicidio. Y cuando tú llegues ante la presencia de Dios el día de tu muerte, porque aquí no vas a vivir eternamente aunque te den tu pensión del bienestar, cuando mueras, con todo y el dinero que te dieron, te puedes ir al infierno. ¿Por qué razón? Porque aceptaste un gobierno que impulsó leyes que fueron en contra de la voluntad de Dios, de lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso nosotros les decíamos, cuidado con su voto. Nosotros debemos de pedir un presidente católico, un presidente que quiera hacer la voluntad de Dios, que tenga leyes acordes a la voluntad de Dios, no que vaya en contra de la voluntad de Dios. Lo debemos de orar, lo debemos de pedir a Dios. Y sin embargo la gente que dice, ay, ¿para qué? Si todos los gobiernos son iguales. Pero vamos a ver ahorita, por eso viene una purificación para México. México va a tener una purificación y ya hemos hablado de eso. Vendrá un terremoto para México por aprobar el aborto. Y eso ya lo hicimos en videos pasados. Hablábamos de un mensaje de la niña sierva, donde se dice que por el aborto va a venir un castigo a México y puede ser un terremoto. No hablo de un temblor, hablo de un terremoto. ¿Por qué? Porque como los ciudadanos aceptaron y dieron el voto a quienes aprobaron esa ley, entonces el día que sus familiares o ustedes mueran en ese terremoto, no vayan a culpar a Dios. ¿Por qué van a culpar a Dios si ustedes mismos fueron los que perjudicaron a la nación de México, dando un voto a quien no se lo tenían que dar? Entonces solamente para ir abriendo conciencias y que sepan que esto se va a dar. Y ellos que aunque se escondan en un búnker, hablo de los políticos de México y del mundo entero, porque esto es para todas las naciones que aprueben el aborto, pero yo hablo de México porque soy de México, para todos los políticos, para todos los abogados, para todas aquellas, las cámaras de diputados, senadores y el Palacio Legislativo, Ejecutivo y las dos cámaras, perdón, todos ellos van a tener un castigo. Y cuando hablo de todos ellos es todos los que aprobaron esto. Porque si bien viene de la cabeza, todos aquellos que dieron su voto para que esta ley saliera, todos ellos van a tener un castigo. Todos, donde te escondas. Aunque tengas una casa donde no hay árboles. Porque un terremoto y un temblor destruye todo. Y lo tuvimos en 1988, si no mal recuerdo, tuvimos algo grande, pero va a ser más fuerte. Lo que va a venir para México va a ser más fuerte por desobedecer, ¿qué? Las leyes de Dios. Hoy estamos viendo precisamente esta parte de la Virgen María el Padre Gobi y por este tipo de desobediencia a los mandamientos de Dios, lo vimos que en Sodoma y Gomorra, de tanta bandera multicolor LGBT, ¿qué pasó? Fue destruida Sodoma y Gomorra. Vamos a ver castigos en el mundo, no nada más en México, por todo eso. Que quede, digamos, en el video plasmado para que el día de mañana que pase no digan, ay, no sabía. Ya sabías y lo permitiste. ¿Qué otra cosa se legaliza? La eutanasia. Fíjense cómo también la eutanasia ha sido, ¿qué? Legalizada. ¿Qué es la eutanasia? Pues como esta persona ya no quiere vivir, pues deja que se inyecte este liquidito, ¿no? Esta pequeña jeringuita con agua. ¿Para qué? Para que ya no ande sufriendo, porque pobrecito, mira, está paralítico, o mira, pobrecito, no puede morir, está en el hospital, o mira, está en estado vegetativo. ¿Por qué no, lo inyectamos? ¿Para qué? Para que pueda morir bien. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios, porque nosotros no, aunque nosotros veamos a un familiar mal, no podemos quitarle la vida, porque eso te convierte en un asesino, al igual que los niños en el vientre. Si los niños hablaran,
¿Tú crees que ellos quisieran morir? ¿Por qué no te mataron a ti, por ejemplo? Eso es importante, decir que por qué la madre o el padre que está probando el aborto, ¿por qué no se mueren ellos, por ejemplo? ¿No? Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas que los medios de comunicación, la televisión, el radio, el cine, ¿qué es lo que te dicen? Ah, como ya es legal y ya no es penal, puedes hacerlo. Probablemente aquí en México y en tu país, si es legal esto, probablemente no te vayas a la cárcel, pero te voy a decir algo, pero vas a morir y vas a llegar a tu juicio particular con Dios. Y Dios, si aquí no pagaste y no reparaste ese daño y no te arrepentiste de tus pecados y no te confesaste, puedes parar al infierno y del infierno ya no sales. Ese va a ser tu castigo. Aquí probablemente como fue legal, pues no tuviste que ir a la cárcel, pero cuando llegues a tu juicio particular con Dios, no vas a entrar al cielo, vas a entrar al infierno. ¿Por qué? Por ir en contra de los mandamientos de Dios. Satanás quiso ir en contra de Dios y por eso está en el infierno. Y todos aquellos que quieran seguirlo aquí en el mundo, igual yendo en contra de la voluntad de Dios, van para allá. Nada más para dejarlo claro. Sexto mandamiento dice, no darás falso testimonio, perdón, no cometerás actos impuros. Aquello justifica, exalta y hace propaganda de toda forma de impureza, hasta llegar a la justificación de los actos contra natura. ¿Sí? Y aquí es un poquito largo, ya lo hemos visto en anteriores videos, pero vamos a repetir para que se entienda. Algunos dirán, ¿cómo es que los masones están afectándonos hoy en nuestro tiempo con el sexto mandamiento? El sexto mandamiento dice no tener actos impuros. ¿Qué es no tener actos impuros? Vamos a dar una lista. Ajá. Dice la pornografía. La pornografía es un acto impuro y sin embargo los propios gobiernos lo permiten. ¿Por qué? Porque ellos mismos permiten ese tipo de comercio, porque para ellos es dinero. Cuentos, revistas y páginas web eróticas, ¿no? También en internet, en los periódicos, en revistas donde te enseñan a mujeres o hombres encueradas haciendo el amor o teniendo sexo, ¿sí? Eso también lo permiten los gobiernos, los masones. Por eso decimos que los masones. ¿Quién va a permitir eso? Los gobiernos. Si el gobierno no lo permitiera, no tendríamos pornografía ni tendríamos esos cuentitos o revistas que te venden afuera en la calle o que puedes conseguir por internet o por Mercado Libre o por alguna red social, inclusive ya en las redes sociales, ¿no? Y luego, ¿qué más? La pedofilia. La pedofilia también, ¿qué? No es un acto impuro más bien. ¿Por qué? Porque la pedofilia, ¿qué significa? El abusar de qué? De los pequeños, ¿no? Zoofilia, el tener sexo con animales. Eso también muchos dirán, oye, pero eso sí existe. Existe la zoofilia y también se da. Películas, novelas, ¿donde qué? Donde hay niños y adultos teniendo intimidad. A veces muchos dicen, oye, estoy viendo mi novela de las 8 de la noche, estoy viendo mi novela de mediodía y está tu hijo, está tu hija ahí y pasan una cena de amor donde están teniendo sexo, ¿no? Tal cual a veces no, pero una escena donde, pues, digamos, se da a entender que están teniendo intimidad. ¿Qué es lo que pasa con ello? Pues eso también es un acto impuro. ¿Por qué? Porque te lleva a tener que pensamientos impuros. Lo que estás viendo en televisión, lo que estás viendo en el celular, lo que estás viendo en el cine, lo que estás viendo en un video o en una novela, lo quieres que, lo estás pensando para algún día que practicarlo con tu esposo, con tu esposa, con la amante o con la del trabajo o algún día, ¿no? Entonces, cuando tengas un novio o una novia, fíjate cómo ahí empiezan los actos impuros, tanto de pensamiento como en este mandamiento se está atacando tanto el noveno como el sexto. No tendrás pensamientos impuros y no cometerás actos impuros. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa es un acto impuro? El uso de preservativos. Fíjate cómo el uso de preservativos utiliza condón, cuídate a ti, cuida a los demás. Fíjate cómo te dice, ¿no? Tenemos sobrepoblación, cuídate, ¿no? O cuídanos. ¿Qué más se habla?
los famosos, en el uso de los preservativos es todo, ¿eh? Todo lo que sea preservativo para cuidarte y no tener hijos es un acto impuro. ¿Qué otra cosa? Los fajes con ropa, eso también es un acto impuro y muchos lo ven como algo normal. Oye, pero es que es un adolescente. Oye, pero es que todavía no termina la carrera, ¿no? O oye, yo quiero terminar mis estudios y pues entonces como estoy caliente y tengo ganas, pues nada más un fajecito, ¿no? Que es lo que se dice en la secundaria, en la prepa o en la universidad, aunque sea un caldito, ¿no? Un fajecito. Esos son actos impuros, que se ve normal. Ahorita vamos a ver cómo dice el padre Gobi que en nuestros tiempos actuales eso ya no se ve pecado, sino se ve como algo normal. Y luego dice el coito, también el coito. Sabes que vamos a tener intimidad, pero no vayas a, diríamos, no vayas a terminar adentro, ¿no? Cuando ya sientes que vas a terminar, avísame y salte, porque no quiero quedar embarazada. Eso también es un acto impuro. Sexo oral, sexo anal y los fetiches, ¿sí? Las posiciones del Kama Sutra. Todo ese tipo de posiciones de sexo son actos impuros porque no está permitido por Dios. Solamente el sexo vaginal para tener hijos, ajá, para poder procrear. ¿Qué otra cosa? El adulterio. El adulterio también es un acto impuro porque Dios te dio una pareja para que con ella llegues hasta el final, que con ella convivas. A ti no te gustaría que te fueran infiel, no seas infiel. Ese es un acto impuro. ¿Por qué? Porque estás traicionando el amor de tu pareja, hombre o mujer, que te juró lealtad en el sacramento del matrimonio. O que por algo se enamoraron, ¿no? Porque se enamoraron porque se gustaban. Y después a través del adulterio se pierde ¿qué? El amor. ¿Qué más? Los tríos y la fornicación. Los tríos no están permitidos, tampoco eso de que, pues mira, vámonos al, ¿cómo se llama? Vámonos, con las cariñosas, ¿no? Y mientras una está haciendo esto, yo hago lo otro, ¿no? Ese tipo de cosas son actos impuros. Fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tener intimidad no estando casados. Si tú no te has casado y tienes un novio o una novia y estás teniendo sexo de cualquier tipo, es fornicación. ¿Por qué? Porque no estás casado. Para poder tener intimidad, para poder tener sexo según la ley de Dios, tienes que estar ¿qué? Casado. ¿Sí? Tienes que tener el sacramento del matrimonio. Si no estás cayendo en un acto impuro. ¿Qué otra cosa? El incesto. El incesto también, tener intimidad entre familia, también es un acto impuro. Los homosexuales y el sexo entre lesbianas y todo eso, ¿no? Es decir, ese tipo de actos que son contra natura. Aquí la Virgen María le dice al Padre Gobi, todos esos actos son contra naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y a la mujer para tener hijos. Entre un hombre y un hombre, aunque tengan sexo, nunca van a tener hijos. Entre una mujer y una mujer, aunque tengan sexo, nunca van a tener hijos. Esos son actos contra natura y son actos impuros. El ir a la sex shop, que mira, yo quiero ir con este juguetito porque, no sé, siento que me hace falta más placer y necesitamos ir a una sex shop para comprar esto y aquello, eso también son actos impuros. Utilizar cualquier tipo de estas cosas. ¿Qué más? Utilizar Facebook, WhatsApp, YouTube, Internet, televisión, radio, laptop, celulares. Todo esto hace que, ¿qué? Que nosotros cometamos actos impuros, ¿sí? La masturbación entra dentro también de un acto impuro porque con eso se da. Entonces, fíjate cómo todo es realmente un acto impuro y cómo en nuestro tiempo actual todo eso se ve que normal. Por eso la Virgen María dice al Padre Gobi, repito, dice, al mandamiento no cometerás actos impuros, aquella justifica, exalta y hace propaganda de toda forma de impureza hasta llegar a la justificación de los actos contra natura. Como ya esto en todo el mundo se da, todos ya lo ven como normal, ya se justifican. ¿Cómo va a ser pecado si está divertido? ¿Cómo va a ser pecado si siento placer? ¿Cómo va a ser pecado si me gusta? Y entonces el fanático y el loco, o aquí en México, ¿no? Como le dicen, este cuate es puñal, ¿no? Este cuate es puto. Este güey le gusta el arroz con popote, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás tratando de cumplir con la voluntad de Dios, pero la gente ya te ve como el padrecito, la religiosa, todo esto que ya te mencioné
que hasta ahí queda, ¿no? No quiero decir más. Hay más palabras insultantes, se puede decir que dicen, o que se puede decir que a los que predicamos esto nos dicen. ¿Por qué? Porque dicen, ¿no? A veces hasta en México, ¿no? ¿A poco no se te para? ¿No? O te gustan los hombres. ¿Por qué? Como diciendo, ¿cómo tú me estás diciendo algo que yo no, que yo quiero hacer, que a mí me da placer? Y que además todos lo hacen, ¿no? Porque esa es la justificación. Ah, y como todos lo hacen, entonces, pues diríamos, el tonto o el pentonto soy yo, ¿no? Por no hacerlo. Fíjense, por eso se dice que el objetivo de los masones es que blasfemar contra los hijos que practican los mandamientos de Dios y contra Dios, ofendernos. ¿Para qué? Para que nos sintamos mal. Ay, como me dijo que me gusta el arroz con popote, pues entonces ahora me voy a ir a un burdel, me voy a ir a un congal, me voy a ir a una casa de citas o me voy a ir aquí a la Merced para contratar sexo servicio, ¿no? Y voy a demostrar que sí soy hombre y voy a demostrar que sí soy macho. ¿A poco no? Y eso pasa y entonces la gente que probablemente tiene la intención de seguir los mandamientos de Dios que se pierde. ¿Por qué? Por la presión social. Si tú no aguantas la presión social, el día de mañana vas a caer en eso. Entonces tienes que estar bien alerta, pero sobre todo en oración y ayuno. ¿Para qué? Para que eso no te importe. Ah, oye, que van a hablar de ti, que hablen. La gente de Tomos haciendo, Jesús hacía cosas buenas. Jesús era el Dios, era Mesías y hablaron mal de él. ¿Qué te esperas tú? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, pero que a través de la oración y el ayuno no te importe. Ah, que están hablando mal de ti, que hablen. Por eso vienen los 1000 años de paz. En los 1000 años de paz, solamente la gente que sí obedezca los mandamientos de Dios va a vivir ese tiempo. Los que no van a morir en este tiempo del anticristo. De aquí a que entre el anticristo, si ellos no cambian, van a perecer. Y qué mejor que decimos, si Dios me lleva a mí o muero, que me lleve obedeciendo sus mandamientos, a que me lleve no obedeciendo sus mandamientos, porque entonces es el infierno. Continuamos y dice, tener derecho a ser felices, hedonismo y placer sin sufrir. Y eso, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Es decir, ¿qué es el hedonismo? El hedonismo, pues, lo que te lleva es, ¿a qué? A tener placer. Yo quiero placer, pero no quiero sufrir. Y si tú me vas a hacer sufrir, pues entonces mejor ahí nos vemos, ¿no? No voy a ser católico, porque los católicos ayunan y yo prefiero comer, ¿no? Porque los católicos oran y se van a misa los domingos, entonces yo prefiero irme a mis pachanguitas, ¿no? Entonces cositas de ese tipo son las que vamos viendo. Algunas cosas que, como ya te dije aquí, por las cuales nosotros hemos caído, o la mayoría de las personas han caído en este tipo de cosas que van en contra de este mandamiento. ¿Por qué? Por sobrepoblación, porque nació así, ¿no? Hay muchas justificaciones de que, oye, pero es que las relaciones de hombre y hombre y mujer con mujer, tienes que dejarlos. ¿Por qué? Porque nacieron así. No, no nacieron así, se hicieron. Dios hizo al hombre y a la mujer, pero ellos a través de una maldición de padres probablemente, ellos a través de que fueron abusados de pequeños, es que tienen esa tendencia homosexual, esa tendencia que les guste al mismo género, ajá, al mismo sexo, perdón, ¿sí? Es muy importante que sepamos eso también, porque mucha gente dice, es que nació así. No, cuando tú naces, el doctor siempre te va a decir, ¿fue hombre o fue mujer? Nunca te va a decir, ah, fue ella, ¿no? Como el lenguaje inclusivo. Oye, ¿qué fue? Ella. Ah, caray, ¿cómo que fue ella? Es él o ella, ¿no? Es decir, un doctor, ¿sí? Si está bien de sus facultades mentales, te va a decir fue hombre o fue mujer. No naces homosexual ni naces lesbiana. Nunca te va a decir un doctor, oye, es lesbiana, oye, es gay. Nunca te va a decir eso, ¿ok? Entonces, que se nos quite eso de que nació así. No nacen así, se hacen por los factores que les mencioné. Malos trabajos, ¿no? A veces también los malos trabajos que no son bien pagados, a veces también por eso lo que se hace es que, ¿qué? Que empieces a desobedecer las leyes de Dios, querer triunfar en la vida. Algunos lemas de este tipo son, ¿por qué? Porque como yo quiero triunfar, yo quiero que me reconozcan, yo quiero que no se burlen de mí, entonces
voy a demostrar mi hombría, ¿no? Entonces, algunos lemas que ya más adelante se los voy a dar, pero que ahorita temporalmente te los paso para que te vayas dando cuenta cómo está trabajando Satanás a través de las 7 logias masónicas, que son las 7 cabezas del dragón, y a través de los 10 cuernos, que son, ¿qué? Las leyes que van en contra de las leyes de Dios. Ajá. Fíjate cómo están usando ellos sus leyes de liberalismo, son leyes de libertad. ¿Para qué vas a cumplir el sexto mandamiento si puedes ser libre y disfrutar con todo esto que nosotros les estamos dando a conocer a través de televisión, de medios de comunicación? Y luego tenemos el séptimo mandamiento, que dice así, dice, no robarás. En ella obra para para que se difundan cada vez más los hurtos, la violencia, los secuestros, las rapiñas. Fíjate entonces cómo también a través de el no robarás se dan este tipo de cosas. Esto es muy importante. ¿Por qué razón, mis hermanos? Escuchen bien. Cuando se da este tipo de cosas es porque, repito, no se castiga al ratero, no se castiga al delincuente, no se castiga al que te hizo daño, ¿no? Al que robó. Y como no se castiga, el mismo gobierno permite que esto pase. Miren, escuchen, aquí les anoté algunas cosas. Si hubieran mejores salarios y, si hubiera mejores salarios, la gente no roba, la gente no se dedica a alguna actividad ilícita. ¿Por qué? Porque le alcanzaría el sueldo con un buen trabajo, pero como los gobiernos no los dan salarios mal pagados, por eso la gente en su desesperación quiere robar, ¿no? También, ¿qué más pasa? Falta de oportunidades. A veces uno va, no tiene experiencia y ¿qué es lo que pasa? Necesita dinero o se enfermó un familiar o pasó algo y llegan los cuates que se dedican al robo y te dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres dinero? Dedícate a esto. Vamos. Entonces, fíjate cómo también a través de eso, por la culpa de los masones gobernantes, es que estamos desobedeciendo las leyes de Dios. ¿Qué más? No hay seguridad necesaria en calles. ¿Sí? ¿Por qué? No se disminuirían los robos siempre y cuando los gobiernos pondrían a policías, pusieran a la Guardia Nacional o al Ejército, ¿sí? ¿En dónde? En las calles. ¿Para qué? Para evitar los robos. La gente no robaría si saben que están los policías, si saben que están los militares, pero que los militares y los policías no estén coludidos con ellos, no sean parte de ellos, porque si no, como dicen, ¿no? En los países, ¿de qué me sirve denunciar si entre ellos mismos son cuates, si entre ellos mismos se hablan? Entonces, el derecho de piso, la renta de piso, ¿por qué se da? Porque los gobiernos permiten a los rateros hacerlo. Hoy que hay en estos últimos tiempos, que hay tecnología suficiente como las videocámaras o las cámaras para grabar, ¿tú crees tú crees que la policía o el ejército o la marina no tienen acceso a las cámaras? ¿No saben quién roba? ¿No saben quién secuestra? ¿No saben quién hace algún daño? Lo saben, pero no quieren usar los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la Virgen María se lo dice al Padre Gobi. Eso lo hacen los gobernantes. ¿Para qué? Para que desobedezcamos las leyes de Dios. Ay, como las banditas o los cárteles saben que no les van a hacer daño, aunque haya cámaras de vigilancia, entonces por eso es que la delincuencia ha crecido, por eso es que los robos han crecido, por eso es que en los países la violencia ha crecido. ¿Por qué razón? Por gobernantes que van en contra de la ley de Dios, ¿sí? Y luego, ¿qué dice? Obviamente, ¿no? Ya tocamos corrupción de gobiernos, corrupción de entidades encargadas de hacer justicia, policías, Guardia Nacional o Ejército que se venden, por la falta de educación en escuelas. También nos ha hecho falta educación en las escuelas, falta de educación sobre todo católica, que en las escuelas se implemente la religión católica. ¿Para qué? Para que mientras vas estudiando también se te dé ahí tu catecismo y que no nada más en el kinder, que la Iglesia Católica tuviera escuela, en todas las escuelas públicas y privadas, la Iglesia Católica pudiera tener allí que catecismo como una materia más. ¿Para qué? Para que los niños y los jóvenes salieran bien sin hacer un daño y ejercieran bien su carrera.
¿Qué otra cosa? Falta de educación en las escuelas, algunos lemas, el que no tranza no avanza, ¿no? Pues como yo necesito progresar, pues tengo que robar, porque el que no tranza no avanza. Eso salía en televisión. ¿Qué más? La presión social. Si no tienes, no eres nada, ¿no? Es decir, a veces uno roba, ¿por qué? Porque yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero vestirme bien, quiero tener buenas cosas, ¿no? Y esa es la presión social. ¿Qué dicen? Si no tienes cosas materiales, si no tienes una casa, un carro, una buena esposa, si no tienes bienes materiales, entonces eres un ¿qué? Donadie. Y entonces por eso es que ellos ¿qué dicen? Pues me voy a robar. ¿Por qué? Porque necesito yo también hacerme de mis cosas. Entonces fíjate cómo, y te repito, esto el mismo gobierno lo permite. Si hoy hubiera un presidente católico en México y en todas las naciones, no pasaría eso. Un ejemplo claro, Nayib Bukele. ¿Qué es lo que pasa con Bukele? Él metió a todos los delincuentes a la cárcel y vean cómo está su país ahorita. De que se puede, se puede. El punto es que el gobierno quiere hacer algo. Si el gobierno no quiere hacer algo, significa que ahí está actuando ¿qué? Satanás a través de las 7 logias de los masones. Y luego tenemos, ya vamos a terminar, el octavo. Dice, el mandamiento, no darás falso testimonio ni mentirás, aquella obra para que se propague cada vez más la ley del engaño, de la mentira, de la doblez. Fíjate cómo dice la Virgen María que hasta pareciera que ellos tienen una ley que ¿qué? Que propaga la mentira, el engaño. Y quiero aquí mencionarles algunas cosas. ¿Por qué se dice que es la ley de la mentira? Porque pareciera que a todo el mundo le gusta más la mentira que la verdad. Por eso se dice que se ha hecho una ley. ¿A poco no hay gente que a veces tú le hablas con la verdad y no te cree? Y no te cree no porque no quiera creer en la verdad, sino porque está tan acostumbrado a que le mientan, a que el esposo te mienta, a que la esposa te mienta, a que los hijos te mientan. Oye, mamá, es que no fui, ¿por qué sacaste malas calificaciones? Ay, mamá, pues es que fíjate que la maestra la trae contra mí. Y probablemente el mal alumno eres tú, pero ahí mentiste. O sea, y sí me explico, pero estamos tan acostumbrados a que nos mientan amigos, vecinos, compañeros de trabajo, empleados, tus jefes. Estamos tan acostumbrados que por eso dice la Virgen María el Padre Gobi, ya se hizo la ley de la mentira. Porque si no mientes, ¿no te creen? Hoy te voy a dar algunos ejemplos. Mentir para progresar. ¿A poco no? Es decir, ¿qué es lo que haces tú para progresar? Oye, fíjate, un ejemplo, que llegas a las empresas o llegas a algún trabajo y que te dicen, oye, ¿sabes hacer esto? Oye, mira, el puesto requiere que sepas hacer esto y aquello. ¿Y qué dices tú? No, sí, sí lo sé hacer, ¿no? Y ya te dan el puesto y ¿qué pasa? ¿No sabes hacer algo? ¿Y qué pasó? ¿Qué te dice el jefe? Oye, ¿no que lo sabías hacer? ¿Y qué es lo que haces tú? No, jefe, pero voy a aprender. Es decir, pero entraste a ese puesto, ¿con qué? Con mentiras, con engaños. ¿Para qué? Para quedarte con un buen puesto, un buen sueldo. ¿Qué pasa? ¿Mentir para qué? Para ganar. A veces también se miente para ganar. ¿Cuántas veces en competiciones no se miente? ¿Para qué? Para que tú ganes. Mentir para tener sexo. ¿Cuántas veces no se miente? ¿Para qué? A esa chava me gusta. Oye, pero es que mira, ¿tienes novio? No, no tengo. ¿Tienes novia? No, no tengo. ¿Y qué es lo que pasa? Probablemente tienes, pero como te interesó ese chavo o esa chava, tú le estás mintiendo ¿para qué? Para darle un beso y si se puede llegar a algo más. ¿A poco no? Entonces, fíjense cómo se está acostumbrado a eso. Mentir para un trabajo, para un mejor sueldo. También se miente para todo. Se miente ¿para qué? Para robar. También para robar se miente. ¿Sí? A veces se empieza la mentira con algo pequeño. Oye, ¿por qué tomaste de la mesa esto, hijo? Ay, mamá, es que tenía hambre. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Probablemente no tenías hambre, probablemente te lo llevaste y lo vendiste. ¿Sí o no? Se dan cosas de ese tipo desde pequeños y son mentiras que muchos dicen, ay, son mentiras piadosas. Ante Dios, la mentira piadosa no existe. Aunque tú hayas mentido para no hacer sentir mal a la persona, aunque tú hayas mentido para probablemente hacer hasta una obra de caridad,
Si es mentira y Dios te la va a contar como pecado. ¿Qué más? ¿Se miente para qué? Para fingir. ¿Se miente para qué? Para simular. Y de esa manera eres considerado ¿qué? Hipócrita. Ay, este cuate me dice una cosa pero hace otra. Miente. ¿Sí? Falso testimonio por pena, por burla para impresionar. ¿Por qué se da a veces un falso testimonio? ¿Qué es lo que a veces busca una persona? ¿Qué es lo que te dice? No, mira, es que tu primo es un licenciado y mira, le va bien y gana tanto y está en esta empresa transnacional o está en gobierno y fíjate, y tiene su casa y tiene su carro. ¿Y tú cuándo, no? Y entonces cuando te hacen esa comparación, ¿qué es lo que haces? Viene probablemente la muchachita que te gusta o el chavo que te gusta, o vienen la familia, los tíos, y se dan las mentiras. Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Ah, no, es que mira, yo estoy estudiando y voy a hacer una maestría y voy a hacer un doctorado y mira, ya metí mi currículum o me van a llamar de tal empresa, cuando a veces no es cierto. ¿Por qué razón? Porque quieres ¿qué? Dar un falso testimonio que no eres tú, ¿sí? Una falsa imagen es una falsa persona. Estás no tienes identidad. Fíjate cómo a través de la mentira pierdes la identidad. ¿Y por qué razón? Porque si no, te hacen burla o porque si no, no impresionas. Entonces, fíjate cómo a través de también los mismos medios de comunicación, los propios memes en Facebook, a veces hasta te llevan a esto, ¿no? Porque ¿qué es lo que dicen? Ah, mira, te hacen burla, ¿no? Con un meme. Ah, mira, tú eres el del meme. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que uno no quiere es que se burlen de nosotros, que nos hagan bullying, porque hasta cierto punto te hacen sentir mal. Y entonces tienes que caer en la mentira, ¿para qué? Para no sentirte tan mal. Que de todos modos, la mentira, tarde o temprano, sale la verdad a la luz. La mentira no es para siempre. Bien, y ahora vamos a ver el último mandamiento, el noveno y el décimo, que se resumen aquí. Dice el mandamiento: no desearás los bienes ajenos. Y a la mujer de tu prójimo, dice, actúa para corromper lo más profundo de la conciencia, engañando la mente y el corazón del hombre. De esta manera las almas son impulsadas por el camino perverso y malo de la desobediencia de la ley del Señor, son sumergidas en el pecado y así se les impide recibir el don de la gracia y de la vida de Dios. Entonces aquí solamente me detengo en esta parte. Actúa para corromper lo más profundo del corazón, engañando a la mente y el corazón del hombre. ¿Cuándo? Cuando nosotros deseamos bienes ajenos, envidiamos los bienes del prójimo y también cuando envidiamos a su mujer. Ajá, sí, o cuando se envidia al hombre, porque en este caso las mujeres también ya a veces dicen, ah, yo como quisiera a ese hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque es más exitoso que el tonto de mi marido, ¿no? Se dice, y no te digo otra cosa, aquí en México se les dice de otra forma, pero empieza, ¿no? Entonces hay envidia tanto del hombre y la mujer por querer tener un matrimonio como el de su vecino, como el de sus primos, como el de sus hermanos. Entre propios hermanos a veces se envidia a la mujer o al hombre que tienen. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí anoté algo importante. Dice, ¿por qué la Virgen María dice que se pierde? Es decir, este mandamiento afecta dos cosas y dice, corrompe lo profundo de tu corazón y engaña a la mente. ¿Por qué razón? Cuando yo veo algo, cuando yo deseo a la mujer de mi prójimo, que yo digo, híjole, esta chava está 60, 90, 60, ¿no? Como decimos en México, está bien buena. O cuando tú ves a un chavo que dices, ay, híjole, ese chavo está bien musculoso, está bien fuerte, está bien bueno, ¿no? Me lo quiero comer o me la quiero comer. ¿Qué es cómo afecta el corazón y la mente? Escucha, ¿por qué la Virgen María dice eso? Corrompe tu corazón y corrompe tu mente. Y hoy te voy a decir algo, también corrompe tus sentidos, en este caso la vista. Pasa, no nada más con vista, puede ser olfato o puede ser oído o puede ser boca. Cuando tú envidias algo de tu prójimo, a veces nada más basta verlo. Híjole, me gustó su carro. Híjole, me gustó su casa, tiene una casa bien bonita. O pasa su mujer y ¿qué pasa? La ves y dices, híjole, está bien buena, ¿no? O pasa y tiene un perfume muy rico, respiras y ¿qué es lo que pasa? Corrompió tu sentido del olfato porque dijiste y volteaste a ver
y te gustó además, ¿no? Tu vista entró por la vista y entró por la nariz, te gustó su aroma. ¿Y qué dijiste? La deseaste, empiezas a desear, ¿no? ¿O qué pasa? La ves y aparte te habla al oído y probablemente dice, oye, ¿cómo te llamas? O a veces te habla de una manera tan sensual que tú sabes como hombre o como mujer que le estás interesando. Y entonces corrompió tu sentido del oído, ¿sí o no? O a veces, ¿a través de qué? De las palabras, es que me dijo algo bonito. Es que nunca nadie me había dado un piropo de ese tipo. Y esta chava a través de de su boca, de su lengua, salió algo para mí y eso que me enamoró, ¿no? ¿Qué pasa también? A veces a través del sentido. Te tocan, si una chava o un chavo te gusta, a veces nada más por tocarte o por darte una caricia en el hombro, en el brazo, en la espalda, ¿qué pasó? Te corrompió. Por eso la Virgen María dice, corrompe el corazón. ¿Por qué? Porque a través de los sentidos te corrompió. Qué hizo Satanás cuando tentó a Eva? Le habló al oído y le dijo, mira, vas a ser como diosa. Mira, se te van a abrir los ojos. Y Eva le gustó lo que le dijo la serpiente. Los hombres también a veces le hablan al oído a la mujer y ¿qué? Le gusta. Ya la corrompiste. ¿Qué pasa? Después de corromperla con los sentidos, entra la mente. ¿Por qué? Porque ya estás pensando, híjole, esta chava me va a decir que sí, o me las va a dar, ¿no? Como decimos aquí en México, esta chava me las va a dar, va a ser para Miguelito. Y entonces, ¿qué pasa? Entró a la mente y ya estás pensando, ¿ahora qué voy a hacer para llevármela a qué? Para hacer el acto, para culminar el acto. ¿Cómo le voy a hacer para llevármela al hotel? ¿O cómo le voy a hacer para que algún día salgamos? ¿O cómo le voy a hacer para esto? Y empiezas a maquinar en tu mente, corrompe la mente. Y luego llega al corazón. ¿Por qué? Porque cuando llega al corazón viene el acto. Ah, como me dijo que sí, ya salimos, ahora sí, como decimos aquí en México, presta para la orquesta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Te corrompiste, entiende con este ejemplo, y eso no nada más con la mujer de tu prójimo o con el hombre, sino con los bienes materiales es lo mismo. Este mismo ejemplo es con los bienes materiales pasa lo mismo, a través del olfato, a través de la vista, a través de la lengua, ¿sí? De degustar, a veces un paladar, por ejemplo, algunos dirán, ¿y eso cómo? Probablemente te guste eh, algo caro que tú no puedas comprar, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo probaste y después quisiste, envidiaste lo que él tenía. Y para lograr, por ejemplo, un vino caro, no sé, te hablo de un vino de, un ejemplo, 50,000 o 100,000 pesos la botella, y que te lo dieron a probar algún día, ¿qué pasó? A través de tu paladar, de tu gusto, ahora sí que te gustó, y qué dijiste, híjole, yo quiero volver a probar eso. Pero como no te alcanza, probablemente caes en algún otro pecado como robar para lograr comprar eso. Ajá. Entonces, solamente para que vayas entendiendo cómo funciona esta parte del mandamiento, que es el noveno. ¿Por qué? Porque el noveno mandamiento dice, no pensarás, no tendrás pensamientos impuros. Y el décimo dice, no codiciarás los bienes ajenos. Y dentro de ellos la mujer de tu prójimo. Por eso repito, ya con este ejemplo, que entiendas esto. Al mandamiento, no desearás los bienes ajenos y a la mujer de tu prójimo, actúa para corromper lo más profundo de la conciencia, engañando la mente y el corazón del hombre. Y pues bueno, hermanos, hasta aquí es cómo trabaja la masonería. La masonería trabaja de esta forma en el mundo actual, en cada país. ¿Para qué? Para desviarnos de la ley de Dios. Y trabaja de forma muy fuerte a través de la televisión, de los celulares, de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, de todo. Todo lo que sean medios de comunicación, los masones van a meterte cosas. ¿Para qué? Para que tú caigas en todo esto que ya te mencioné. Ese es el decálogo del anticristo. Esa es la Agenda 2030. En la Agenda 2030 se va a permitir todo esto y cuando entre el falso profeta y el anticristo después del Papa Francisco, van a implementar esa ley en las iglesias. Iglesia que no tenga esta ley, ¿qué van a hacer? Lo van a matar. Por eso vendrá la persecución. Y hoy lo tengo que decir así porque estamos viendo el Apocalipsis 13.
Pero muchos dirán, oye, y yo sí quiero seguir la ley de Dios y quiero tratar de actuar bien, ¿a poco me van a matar? Ojo, ya habíamos hablado de eso y con esto termino. Algunos van a ser mártires, blancos o de sangre, pero también va a haber refugiados. ¿Por qué? Porque también Dios va a ver que hay gente en este mundo que ya está muy corrompido, pero hay gente que sí quiere, como probablemente tú, como probablemente yo, que queremos hacer la voluntad de Dios a pesar de que tenemos también los medios de comunicación que nos bombardean en nuestro celular, en YouTube, en televisión, que nos bombardean para que desobedezcamos. Pero sin embargo, nosotros tenemos esa intención de querer agradar a Dios en sus mandamientos, en los sacramentos, teniendo una vida sacramental y viviendo divina voluntad. Y para todos ellos Dios va a decir, Dios los va a cuidar. Cuando venga ese periodo del anticristo, 42 meses que van a gobernar, Dios va a mandar a refugios a esas almas. ¿Para qué? Para que los cuide. Y ellos van a salir cuando termine el gobierno del anticristo para poblar los cielos nuevos y la tierra nueva. Apocalipsis capítulo 20, 1000 años de paz, donde Dios va a renovar, con los 3 días de oscuridad va a renovar por tercera vez la tierra, como se lo dice Jesús a Luisa Picarreta. Y pues bueno, hasta aquí el video, hermanos. Te invito a que compartas estos videos e invita al sacerdote de tu parroquia a los retiros de divina voluntad que se van a llevar a cabo para el año que viene. En el febrero de 2025 tenemos el primer retiro de sacerdotes y de laicos, para que conozcas de este don de divina voluntad, para que no caigas en el engaño de los masones, para que no caigas en el engaño de Satanás que quiere perder tu alma y llevarte al infierno, para que obedezcamos, para que sepas a través de la divina voluntad qué es lo que Dios quiere, ¿para qué? Para que no nos perdamos, para hacer la voluntad como Jesús hizo la voluntad del Padre, como la Virgen María, que es reina de la divina voluntad, como ella, como mujer, también hizo la voluntad del Padre. Son nuestros grandes ejemplos y está Luisa Picarreta, que como pecadora o mujer que nació con el pecado original, criatura que nació como el pecado original, puede llegar al don de la divina voluntad. Nosotros también probablemente hemos caído en cosas de esto que ahorita les hablamos, que fuimos en contra de los mandamientos de Dios por desconocimiento o porque no sabíamos o porque apenas estamos preparándonos. Pero, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que nos queremos confesar. Por eso es importante una confesión de vida, para sacar todo esto que ahorita les hablé. Si tú has caído en tu vida, en todo esto que ahorita te hablé, el ir en contra de la ley de Dios, haz una confesión de vida. Dios perdona todo. Y como le dijo a María Magdalena, yo no te condeno de todo lo que hiciste. Vete y no vuelvas a pecar. Es decir, a partir de tu confesión de vida debes de tener un cambio. ¿Que te va a ser difícil por el mundo en el que vivimos? Sí, pero es tu lucha. Dios va a ver tu lucha. Probablemente vayas a caer en algunos pecados nuevamente, pero si tú ayunas, si tú estás en oración, si tú vas al Santísimo, si tú tienes tus sacramentos, como aquí la Virgen María le dice al Padre Gobi, si procuras obedecer sus mandamientos o cada que caes te confiesas y reparas, eso es lo que Dios quiere, porque como humanos Él nos entiende y sabe que estamos en un mundo tan corrompido que es difícil que no caigamos en pecado. Pero para eso están las cosas que la iglesia ha enseñado desde un principio: ayuno, oración, penitencia. La Virgen María de Fátima dijo ayuno, oración y penitencia. Eso va a ayudar a que caigamos cada vez menos en pecados, ¿sí? O que los que cometamos no sean mortales, sino sean veniales. Y a medida de que tú vayas practicando todo eso y vayas viviendo divina voluntad, Dios te va a ir dando la gracia para ya no pecar. No lo vas a lograr de un día a otro. Eso es un proceso, ajá, pero debes de vivirlo. Si no, si hoy sí y mañana no, pues entonces no va a haber un cambio en tu vida. Y pues bueno, hasta aquí el video, hermanos. Llama a los teléfonos que hay en pantalla para invitar al sacerdote de tu parroquia o para que vayas tú. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.